Per primera vegada trobem juntes en una mateixa mostra algunes de les obres més representatives de l'escultora Blanca Muñoz. Inspirada en l'astrofísica i les estrelles, les seues escultures, belles i senzilles, estan compostes per materials com ara fils de ferro, marbres blaus i acers inoxidables. Us presenten la seva autora i l'exposició que podeu trobar al Cor de València, a la Sala La Gallera. El título de Cueva de Estrellas viene cuando conocí la sala hace un año, yo creo ya. Me la enseñó Javier Molins, el comisario, y bueno, pues fuimos recorriendo la ciudad, era prácticamente el mes de junio, por ahí, calor, luz, y de repente te metes en un lugar oscuro y frío, ¿no? Y esa sensación de cueva, bueno, no la pensé en ese momento, pero cuando me dijeron tienes que poner un título a tu exposición, y teniendo en cuenta que lo que tengo dentro de escultura, muchas de ellas están relacionadas con mi periodo más astrofísico, pues lo llamé Cueva de Estrellas. La escultura que tenemos aquí detrás es la menos astrofísica, pero vamos, quiero decir, eso es una teoría mía porque luego mi mundo, al fin y al cabo, todas las formas se relacionan. Y a lo mejor yo tengo una idea en la cabeza que es más orgánica, que es el caso de esta escultura que es del año 2006, en el que bueno, está más reflejada una forma de la naturaleza terrestre, digamos, que del espacio. Siempre trabajo con acero inoxidable, prácticamente toda mi obra. Hay una etapa primera donde he trabajado con escayola, algunas cosas con madera, pero mi obra de escultura casi diría que el 99% es acero inoxidable, inclusive las chapas son de acero inoxidable. Los grabados que tengo aquí son de los últimos, digamos, que he hecho, son mucho más orgánicos, tienen, bueno, la peculiaridad, unos de ellos que están estampados con tinta blanca sobre fondo negro, por esa relación mía siempre del espacio infinito, digamos, ¿no? Pero a la vez estoy metiendo formas, de hecho son todos una serie que está titulada Crisantemo, o sea que son formas muy orgánicas, ¿no? Y que termino de completar con una estructura tridimensional de varilla de acero inoxidable que son como si fuera la continuación bueno, del despliegue, ¿no? De las hojas, en este caso el crisantemo. Y eso también está relacionado con unos mármoles que tengo en el otro lado, que tienen, bueno, pues ahí son como realmente la mezcla más clara de escultura y, digamos, grabado, ¿no? O sea, que son un poco unas formas que han surgido más de mis dibujos, ¿no? Pero que al llevarlas al mármol, que bueno, aunque tiene poca dimensión, son 2 centímetros, que anclo en la pared con unas varillas que penetran directamente en el muro y que esas son las que sujetan y las que, bueno, pues realmente dan como un aire mucho más ligero, ¿no? A una plancha de mármol. La escultura principal que yo quería haber metido no cabía ni por la calle, o sea que eso ya fue, bueno, imposible, con lo cual, bueno, afortunadamente contaba con esta obra que hice, la tenía hecha para el año, vamos, la hice en el 2003-2004 para el Museo Reina Sofía cuando expuse allí en la Sala del Espacio 1. Esta estuvo en el Jardín del Reina Sofía, y aquí, bueno, sí que no hemos tenido ningún problema porque son 8 metros de largo, pero está dividida, con lo cual la metimos en 2 tondos. Y yo creo que en el fondo, bueno, pues ha sido, como todas las cosas, después te sorprende que el espacio se acopla a tu obra, o tu obra al espacio, nunca se sabe quién es quién, pero el caso es que sí que hay una dialéctica que me interesa ahora mismo con Cygnus y el resto de las esculturas que he metido, ¿no? En realidad desde el principio, hace, pues no sé, cuando acabé la carrera, ¿no? Hace 20 y tantos años, todo mi interés ya venía marcado de una forma intuitiva, porque eso lo he ido descubriendo retrospectivamente cuando empiezas a pensar qué es lo que tiene detrás de tu obra.
te obligas a darle lenguaje, ¿no? Y mientras tanto estás trabajando de una forma intuitiva, pero ya como 4 o 5 años después de hacer las primeras obras me di cuenta que la relación que tenían todas con el estudio de la luz y con la relación con el espacio era para mí algo muy importante como para tenerlo simplemente como anécdota, ¿no? Con lo cual me fui embebiendo cada vez más en el mundo de la ciencia y de la astrofísica y descubrí que toda esa línea de estudio era muy sugerente. Mi carrera, vamos, yo en realidad me licencié en pintura en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y nada más acabar pedí una beca para estudiar grabado en Roma. Entonces ahí fue donde realmente estudié como el grabado clásico y toda mi obra empezó ya siendo becaria de la Academia Española en Roma, fueron los primeros grabados que hice, eso fue el año 89-90 y ya los primeros tenían una clara intención, yo digo de forma intuitiva porque todo eso me di cuenta más tarde, una clara intención espacial, o sea ya no hacía grabado clásico de poner una plancha paralela a los planos de papel, sino que de repente los abatía, se ve muy bien en el catálogo uno de los primeros que se llama Tiber, y quería meter como imágenes vistas desde el espacio, ¿no? O sea, yo me imaginaba siempre cosas volando en el espacio y observando la naturaleza y ahí metía abatimientos en el plano y en fin.